Bienvenidos un día más, un podcast más. El día de hoy vamos a vivir todos estos temas importantes que estamos viendo el día de hoy, especialmente la ansiedad. Ya hemos pasado por la depresión, este es el tema número 2 acerca de la ansiedad. Hoy vivimos en tiempos de estrés, incertidumbre y miedo. Hoy hablaremos sobre la ansiedad. ¿Qué es? ¿Cómo enfrentarlo? Y cómo Dios puede darnos paz. El día de hoy se encuentra con nosotros el pastor Patricio Solís. Pastor, bienvenido. Gracias por la invitación, David, y saludos a todos que nos están escuchando y viendo. Bueno, y también se encuentra con nosotros la hermana Alma Mazón, que ya hemos hecho la apertura del primer podcast. Bienvenida, Alma. Muchas gracias, David. Gracias por estar aquí una vez más. Vamos al bloque número 1, que es entendiendo la ansiedad, pastor, desde una perspectiva espiritual. Sí, espiritual, no se me vayan por otro lado. ¿Qué es la ansiedad y por qué afecta tanto hoy? ¿Quieres escuchar coherencia o quieres escuchar simplemente a ver, la verdad. Superstición disfrazada de espiritualidad? Porque hay que ¿qué es para ti espiritualidad? Bíblicamente. Ok, gracias. Vamos con la bíblica. Vamos bíblicamente. Yeah. Si tú quieres un versículo específicamente explicando qué es la ansiedad, no la vas a encontrar. Yeah. No existe. No existe un versículo diciendo ansiedad. La iglesia debe comportar. No dice así. La ansiedad está probado, está entendido, se ha demostrado que es una inseguridad extrema. Es una inseguridad extrema que es compuesta por la depresión, que son pendientes del pasado, por el estrés, que es lo que hay que solucionar hoy, y por las angustias. Las angustias, eso tiene que ver con los miedos del mañana, del futuro, las inseguridades, las amenazas del futuro. Hablando de una persona que tiene ansiedad, hablamos de un espíritu abatido. Yeah. Es una alma que está confundida, es una alma que ha sobredimensionado una realidad. Entonces vemos esa persona que está prácticamente inestable espiritual, mental, psicológicamente, anímicamente. Y para agravarlo es la falta de fe en Jesucristo. Es lo que hace que uno no vaya a Dios para una solución o para confianza o refugio. Si uno cree y confía en Dios a través de Jesucristo, simplemente sabe manejar las angustias, porque todos tendremos angustias, pues. Te voy a decir un ejemplo tan sencillo. Tienes que pagar el fin de mes una deuda. ¿Tienes angustia? Pues normal. No hay un versículo bíblico que nos condene por eso. ¿Cómo puede haber angustias sobredimensionadas? Hablamos de una persona que ya no tiene control sobre esto. Su mente le está traicionando, su corazón ya es afectado por sus pensamientos, sobrecarga, sobresaturado, pensamientos que han sobredimensionado una realidad. Eso es un alma abatida, es un alma confundida sobre la realidad. Y como te digo, la falta de fe en Jesucristo hace que uno no le encuentre el propósito detrás de cada prueba o circunstancia que nos encontremos. Pastor, ¿qué enseña la Biblia acerca de las preocupaciones y la angustia del corazón? Bueno, la carencia de conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo, eso hace que uno no confíe plenamente en Él. Comenzamos por ahí. Y si no hay confianza en Dios, pues no, como te dije hace un momento, no vas a encontrar propósito a nada. No le vas a querer buscar el propósito a nada. Cuando uno tiene fe y confía en Dios, confía en la palabra de Dios que dice, por ejemplo, no se turbe tu corazón. Dice, para cada cosa mala siempre hay algo bueno. Si uno no confía en las palabras de nuestro Señor, entonces no vas a querer buscarle o esperar encontrar un propósito a nada. Eso es un problema. La Biblia enseña que la preocupación es inútil. Y Jesús exhorta a no preocuparnos por ciertas necesidades, por ejemplo, materiales. La Biblia nos dice que Dios cuida de sus hijos. Aquel que viene a mí no lo dejo fuera. Entonces, ¿por qué desconfías del futuro? Hay un versículo que dice en Mateo 6:34, Jesús dijo, por tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tenemos con las preocupaciones de hoy. Mi hermana, bueno, todos hemos pasado procesos de ansiedad. ¿Cómo empezó su proceso de ansiedad con respecto a lo que estamos hablando? Bueno, me gustaría primero empezar haciendo una aclaración respecto al tema de las emociones en sí, porque muchas veces se tiende a pensar que hay emociones buenas y emociones malas. Y hay que entender que de donde surge la ansiedad, que es de un miedo prolongado y mantenido en el tiempo, el miedo no es malo. El miedo en sí mismo es una respuesta ante un estímulo externo, ante una amenaza que puede ser real o imaginaria, y nuestro cerebro no distingue si esa amenaza es real o no, pero reacciona de la misma manera.
Cuando tú sostienes una de estas emociones, como en este caso el miedo, el temor a algo que aún no pasa, como decía el pastor, ese temor al futuro, a lo que va a pasar, y lo sostienes en el tiempo, se convierte en un estado, en este caso un estado de ansiedad. Lo mismo pasa con la tristeza. La tristeza no es mala en sí mismo, el miedo mismo. Tú vas por un bosque y escuchas es una alerta de que hay un posible peligro, que te lleva a la huida, a protegerte, a resguardarte. El problema está en sostener estas emociones por un tiempo prolongado, te puede llevar a estos estados, y que fue lo que justamente a mí me sucedió. Yo te comentaba, David, que cuando yo empecé mi proceso de depresión, que desencadenó en una ansiedad también, porque generalmente van de la mano, correcto. Depresión y ansiedad. Sí. Yo temía estarme involucrando en una relación que no era buena para mí, y me costaba el terminar esto. Tenía miedo al futuro, a lo que venía. Y el tema es, como te decía, yo no busqué ayuda a tiempo. Entonces, ese temor sostenido en el tiempo provocó también ya un desbalance bioquímico en mí. Y obviamente, no aferrarme a las promesas, a la verdad de la palabra de Dios. Porque en esos momentos tú estás más vulnerable. Tú puedes incluso saber lo que la Biblia dice, pero no lo estás viviendo. El pecado que hay en ti, el orgullo, la autosuficiencia, el deseo de control, de querer tener tú el control de las cosas, del control del futuro, aún de lo que va a pasar, es el que te lleva a ti a no tener fe en Dios, ¿sí? Y cuánto más en personas que no conocen a Dios. ¿Cómo puedes tú confiar o tener fe, depositar tu confianza en un ser a quien no conoces? Entonces, así empezó mi proceso. Y como te digo, mientras más pasaba el tiempo, antes de que yo busque ayuda, pues era peor. Los síntomas empezaron a incrementarse. Ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué síntomas o momentos te hicieron darte cuenta de que necesitabas ya ayuda? Insomnio. Habían noches enteras que yo no podía dormir. Semanas enteras. Yo amanecía con los ojos abiertos, rogando que sea de noche porque durante el día no hallaba qué hacer. Y así fueron semanas enteras. Puedo decirte que hasta un mes entero se prolongó, y yo perdí el tema de mi apetito, empezaron otros síntomas como temblores, tuve ataques de pánico, David, o sea, ya hubo, como te digo, una afectación a nivel bioquímico cerebral mío, que empezó con una causa obviamente espiritual, sí, pero como te digo, ya hubo una afectación a nivel físico mío, tuve temblores, tenía sudoraciones, sensación de falta de aire, que quizá muchos de los oyentes se identifiquen con esto y no entiendan qué les está pasando. Correcto. Pero hay que saber distinguir cuáles son esos síntomas para poder buscar ayuda a tiempo y no esperar que se sigan prolongando más, porque mientras más se prolonguen es mucho más difícil salir y vas a necesitar otros tipos de apoyos que si tú intervienes en las etapas iniciales con una buena consejería bíblica, con una buena orientación. Sí, pero obviamente se puede salir. Al final el Señor es la respuesta a nuestras necesidades, y así fue pues como yo salí. Alma, ¿qué fue lo más difícil durante tu lucha contra la ansiedad? Yo creo que la gente te puede entender, porque mira, no es para mí es fácil decir, mira, me corté el brazo, necesito ayuda, necesito atención, pero ¿cómo muestras? Tengo ansiedad. Siento una tristeza tan profunda que siento que me va a matar. Ajá. ¿Cómo? O sea, ¿cómo muestras las emociones a las personas? Las personas Una persona así estorba en la sociedad exacto. de hoy. Y es como que no saben, no tienen herramientas para lidiar. Primero, para identificar que tienes ansiedad o depresión. No saben qué te pasa. Ya dicen, no, ya ponte bien, ya vamos de compras, vamos, o sea, no es así. No tienen paciencia para esto. No hay paciencia. Y aunque tu familia trate de estar ahí, de entenderte, de comprenderte, no logran entender. Yo entiendo, al final es la ignorancia que nos ha llevado a no empaparnos de estos temas, pero ninguna persona está exenta de atravesar por un momento así, nadie. Y ya eras cristiana, estamos hablando. Claro, yo y peor, con más razón, ¿cuándo una cristiana va a tener que pasar por esto? O sea, me sentía más culpable aún, porque ni siquiera en la misma iglesia no formaba parte de la iglesia de la que formo parte ahora, que entiendo que tienen una concepción totalmente distinta y una perspectiva diferente en cuanto a estos temas. Los otros se van al tema genético, que las maldiciones generacionales, que Dios es un Dios de vida, que Dios es un Dios de paz. Sí, Dios es un Dios de vida, pero hay procesos emocionales, procesos psicosociales por los que atravesamos las personas que tenemos que entender qué nos llevó a eso. Y si bien es cierto, obtuve mucho apoyo ahí, empezó mi proceso, pero llegó un tiempo en donde Dios me dijo, ya, basta.
Es que en algunos casos en las iglesias, por lo general, están llenas de gente que ignora esto. Exacto. Entonces la ignorancia sobre el tema hace que lo quieran llevar algo leve, rápido, práctico, y todo lo mandan a lo espiritual, como tú nos decías al inicio. Todo lo mandamos a lo espiritual. ¿Por qué? Porque es más fácil lidiar con lo espiritual según cierta persona, porque no conoce y evade su responsabilidad sobre la grey, y también evade la responsabilidad de haber aceptado que no estudió ni siquiera se preocupó por temas cruciales del día de hoy. Entonces eso hace que todo lo llevemos al espiritual y todo lo queremos solucionar con, qué sé yo, una ofrenda, un diezmo, impongamos las manos, vaya ore, vaya ayune, estudie la Biblia y estás en pecado seguro. O sea, todo lo manejamos así porque es más fácil llevarlo al tema espiritual irresponsablemente por la ignorancia en el tema. Y eso está lleno en las iglesias del día de hoy. Pastor, ¿cómo puede una persona cristiana reconocer que necesita ayuda sin sentirse culpable o débil en su fe? Toda persona tiene capacidad de reconocer que está mal en algún momento de su vida. Toda persona. Dios nos dio un cuerpo que funciona bajo ciertas cosas que hoy hemos descubierto. Entonces, toda persona tiene esa capacidad, se llama conciencia, o sea, conciencia, con conocimiento. Desde un bebé sabe que algo no está bien, por eso llora, pues. Algo no está bien y llora porque tiene frío, tiene hambre. Una persona adulta con más conciencia, por supuesto, pues. Tenemos ya programado el hecho de que algo está mal en mí y tengo la capacidad de reconocerlo. El limitante es el orgullo, la vergüenza o las malas experiencias también, que ya te hacen tener temor a no buscar ayuda. Ese es el limitante: orgullo, vergüenza, las malas experiencias. Quizás antes le hicieron sentir remordimiento por alguna cosa, culpa por algo que la solución era muy práctica. Entonces eso hace que ya no, desconfianza, crisis de credibilidad, ya no vayamos a buscar ayuda dentro del pueblo cristiano. ¿Qué pasos espirituales recomienda para comenzar el proceso de sanidad emocional y mental? La verdad, decidir honestamente entregar las cargas al Señor. Decidir honestamente entregar las cargas al Señor. O sea, ese es el problema de que le entregamos, Señor, tengo este problema, y después al rato se lo quitas. No, es que tengo que hacer esto porque no. Entrega primero las cargas al Señor. Segundo, busca fortaleza en Dios, pues. La Biblia, tengo aquí un pasaje en Filipenses 4, 6 al 7, nos dice que no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones delante de Dios y dale gracias. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos. O sea, no está hablando de tu economía, sino tus pensamientos. Una persona que tiene claro sus pensamientos sabe lo que quiere, pues. Y una persona que tiene claro sus pensamientos sabe lo que quiere, y una persona sabe lo que debe hacer. Entonces, cuando una alma está abatida, está confundida, ha quitado su vista al Señor, su vista, su fe en la palabra de Dios, su fe en la oración, obviamente ahí no va a encontrar ningún propósito de nada. Una de las cosas es, por ejemplo, tengo aquí un Salmo 55, 22, dice: echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará, no permitirá que el justo caiga para siempre. Va a haber momentos en que estemos abatidos, pero no para siempre. Esto nos refuerza la idea de que Dios es un apoyo constante. Otro consejo es: la perspectiva eterna reduce la angustia. Si tú entiendes que esto es pasajero, que el Señor ya viene, entonces eso alimenta también y va matando poco a poco. Es como una vacuna para la angustia, una visión, una perspectiva eterna. 2 Corintios 4 y 7 dice: pues los sufrimientos ligeros y pasajeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más. Esto ayuda a poner las preocupaciones en una perspectiva diferente, de que un día se acabará todo esto. Solamente es pasajero lo que esté viviendo hoy. El amor de Dios, entender que Dios nos ama, aceptar que Dios nos ama, recibir el amor de Dios. Dice en 1 Juan que el amor de Dios echa fuera todo temor. Almita dice justamente eso, que la angustia tiene que ver mucho con el temor, va ligada con el temor, con el miedo. La Biblia nos dice que el amor de Dios es un perfecto amor, echa fuera el temor. La Biblia muestra como figuras, por ejemplo, David, muestra que él estuvo con angustia muchas veces. Elías en Primera Reyes nos muestra personas que han estado con angustias, tremendas angustias, y encontraron tranquilidad, equilibrio cuando se volvieron a Dios. O sea, significa que ellos estuvieron de repente queriendo solucionar las cosas a su propio estilo, su propio pensamiento, gusto y opinión, o dejándose llevar por el resto. Pero cuando ellos se volvieron al Señor, wow, encontraron la paz que sobrepasa todo entendimiento, un entendimiento que a veces ni tú mismo entiendes. Alma, ¿qué papel juega la oración y la confianza en Dios frente a la ansiedad? Yo creo que es más fácil para una persona que tiene a Cristo en su vida.
porque aún teniendo a Cristo, fue un proceso súper doloroso para mí, súper duro, porque tú estás en una etapa, en un momento en el que lo que lees en la Biblia lo miras, pero no lo haces tuyo. No es lo como que la absorbes. palabra no te llega. Ajá. Como que llega, golpea una pared y rebota. Así te sientes en esos momentos. Y es porque hay ciertas zonas de tu cerebro que también se ven afectadas. El tema del hipocampo, donde está el tema de las decisiones, ¿sí? Tu voluntad se ve muchas veces abatida. Y tú sabes la palabra de Dios, conoces las promesas, conoces que el Señor te dice que pongas delante de Él todo afán, toda ansiedad. Pero vas donde Él y lo pones y es como que, Señor, no veo cambio, ¿qué está pasando? Es porque, insisto, hay una afectación a nivel físico también que debe ser tratada. En mi caso, yo sí, y vuelvo a decirlo, yo sí llegué a necesitar un medicamento, ¿sí? Para mí fue de ayuda, porque si yo no lo tomaba, obviamente no hubiera tenido esa sustancia que mi cerebro necesitaba, médicamente, bioquímicamente hablando. Pero para mí eso no fue lo suficiente, porque ahora hay mucha gente que hace de la toma del medicamento su salvación, digamos. Encuentran en eso la salida, pero lo único que están haciendo es controlar los síntomas, más no la causa. Cuando yo empecé a tomar los medicamentos, yo no me quedé con eso. Únicamente yo quise entender qué pasó, o sea, por qué yo llegué a esos estados. ¿Qué fue lo que a mí me llevó a depender emocionalmente de una persona? Y ahí está el tema de la idolatría, el tema de querer ubicar a alguien que ocupe el primer lugar que solamente a Dios le corresponde, el tema del orgullo, la autosuficiencia, o sea, querer salir, incluso el hecho de de no buscar ayuda a tiempo, David. Porque yo me negaba mucho, decía, ¿cómo? No, o sea, yo siendo cristiana, ¿cómo voy a buscar a un psiquiatra? Exacto. Nunca. Decía, no necesito. ¿Cómo voy a necesitar una pastilla para ser feliz? Y aún sabiendo mucho teoría de la universidad, entendí. O sea, de hecho lo apliqué a mi vida. Y ahora puedo entender a quienes pasan por esas situaciones y les cuesta salir adelante porque el orgullo, David. O sea, tú quieres depender de ti mismo. ¿Ya? Y aún es un orgullo disfrazado de espiritualidad. Porque tú dices, no, yo no necesito de nada. Solo Dios de mi es Dios. suficiente. Sí. ¿Ya? Pero hay orgullo ahí. Ya, Dios me permitió pasar este proceso para humillar ese orgullo en mí y depender, así sea, de una pildorita que tenía que tomarme a tales horas. Pero dije, Señor, estoy en tus manos. Usa esto como un instrumento. Que fue un tiempo, porque tampoco fue que yo dependí de eso toda la vida. Ni dependes. No, para nada. Yo ya lo dije hace años. Y es más, como te dije en algún momento, si Dios no me hubiera sostenido en ese tiempo, yo hubiera terminado con mi vida. Te soy honesta. Porque de ahí fue que yo me agarré. Abriste un tema que queríamos hablar. Y lamentablemente nadie habla en este tema porque es como motivar a las personas a hacer algo. Pero seamos sinceros. Por ejemplo, Almita dijo una parte muy importante. Un cristiano que siente depresión, ya no hay salida para él. Llega a un punto en que decide irse. Para él, en su motivo está descansar en el Señor y se va. De la forma que nosotros queramos. Pastillas, lo que tú quieras. Quitarse la vida. Ya, exacto. O sea, ya no quería decir por YouTube está que nos atentando contra su integridad física. Okay. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, esta persona que es cristiana, ¿va al cielo? Estamos poniendo un punto de que él quiere ir donde Dios. Porque inclusive cuando vemos videos cristianos, los ateos dicen, si tanto quieres estar con Dios, quítate la vida y ándate, pues. O sea, si de verdad quieres estar con Dios, ¿por qué estás jugando de que no, que tengo miedo a la muerte? O sea, ya, de verdad quieres estar con Dios. Y son mensajes que cuando tú ves videos cristianos, o sea, si de verdad quieres ir al cielo, pues ya ándate, te dicen, ¿no? Esta persona que estamos hablando, que está en ansiedad, depresión, decide hacer lo que dijo Almita, no podemos decir por YouTube, y se va a donde él se imagina ir a descansar donde Dios. Esta persona se va... su vida, ya correcto, atenta contra su vida. Correcto. O sea, esta persona se va al cielo, sí o no. Primero, ¿qué dice la Biblia? Entonces, no lo que yo pienso. ¿Qué dice la Biblia? Una cosa es tenerle miedo a la muerte. Como cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Pero otra cosa es no querer morir, pues. Yo no le tengo miedo a la muerte. Pero por ahora quisiera vivir un poco más, ver cuál será el verdugo que quiere casarse con mis hijas. Quisiera de repente, no sé, romperle la pata para que coge un poco y se acuerden de mí. Quisiera ver nietos.
O sea, yo no tengo miedo a morir. Si debo morir ahora, yo estoy listo para ir con mi Señor. Lo más lindo sería estar frente a mi Señor. Es lo más lindo. Pero una cosa es no tener miedo a morir, otra cosa es no quiero morir. Pero cuando deba morir, Dios pondrá paz para ese momento, de la forma que venga la muerte. Pero la Biblia dice, primero, ¿qué es lo que te condena al infierno? No aceptar a mi Señor como mi... No inclinarse a Jesucristo, no reconocer lo que Él es Dios. Confiar y obedecer. O sea, rechazar a Jesucristo como tu Dios, eso te condena al infierno. Nada más. Nada más te condena al infierno. Entonces, mucha gente puede atentar contra su integridad física, habiéndose entregado a la fe a Jesucristo o no. Entonces, eso no te condena, el infierno no te condena irte allá simplemente porque soy buena persona. No soy buena persona, no. Rechazar a Jesús, decir Jesús el de la cruz no es Dios, no lo necesito, eso te condena al infierno. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a las personas que entregaron su fe a Jesucristo? Porque no tengo nada más que Jesús. Exacto. Ok, la Biblia está claramente en Romanos 8, 38, 39. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que pase hoy, ni lo porvenir, ni lo que haga mañana, ni lo profundo, ni siquiera Satanás, ni lo alto, ni Dios mismo. Dios ya determinó cómo es esto. Entonces Él no está cambiando las reglas a cada rato, porque fuera algo emocional. Y ninguna otra cosa creada. Yo soy creación. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que no está en mí, está en Cristo Jesús. Una persona, ¿acaso Dios no sabía? Dime, Jesús no sabía que una persona que hace 5 años atrás entregó su fe a Él. ¿Acaso Jesús no sabía que después de 5 años iba a faltar fe? Iba a tener un problema mental, preocupaciones exageradas, pensamientos que lo abruman. ¿Acaso Jesús no sabía eso? Que cuando se va a quitar la vida, Jesús dice, ¡ah! Lo siento mucho, te vas para el infierno. ¿De dónde sacamos eso? Si la única decisión que a mí me condena al infierno es rechazar a Jesús. Ahora, una persona que atenta contra su vida, contra su integridad física, quiere terminar su vida. La idea es, cuando se inclinó a Jesús, lo hizo entendiendo quién es Jesús, lo hizo de corazón, ¿me entiendes? Porque quizás ya vino luchando con depresión. Dice Jesús, no tengo nada más que a ti. Y duró 4 años más confiando en Él y haciendo una vida de cristiano. Pero llegó un momento en que ya le faltó fe, le faltó estos balances en el cerebro. El pueblo no lo comprende. No tiene paz por ningún lado. Tiene pensamientos que lo abruman. Y la única solución para ya no sufrir más, creo yo, que es quitarme de la vida, quitarme de este camino. Entonces, esa persona, si entregó su fe a Jesucristo coherentemente, honestamente, entonces esa persona no tiene por qué temer de que se fue al infierno porque se quitó la vida. Espérate un segundo. Una persona que entregó su fe a Cristo, dice la Biblia que nada ni nadie le podrá apartar del amor de Él que hizo Jesús. No estamos promocionando por ningún momento estas decisiones. Son decisiones muy complicadas, son decisiones no aplaudibles, son decisiones que demuestran poca fe. Son decisiones que interrumpen el cristianismo de las demás personas, como lo tachamos como mal testimonio. No queremos eso. Dios es un Dios de vida. Jesús es un Dios que promueve la vida. Hay que luchar hasta el final. Pero si alguien se queda, le faltó fe. Es una decisión más, una decisión pecaminosa más. ¿Cuál es la diferencia entre todas las demás decisiones pecaminosas que tenemos? Sí, la Biblia dice exactamente el mismo pecado. Robarle 10 centavos. Para Dios es el mismo pecado. Yo voy a coger y discúlpame, estás casado con una esposa y ves pornografía y te masturbas. O sea, estás casado con una esposa y estás teniendo pensamientos lujuriosos. Estás caminando dentro del cristianismo, le acabas de cantar al Señor un domingo, pero sigues teniendo pensamientos de querer matar a alguien porque te cae mal. ¿Cuál es la diferencia? Estás pecando igual, tu corazón está mal, está confundido, no está correcto delante de Dios. Y una persona como esta, que ya no es solamente falta de fe, viene arrastrando tantas cosas que su mente le traiciona, no lo puede, le falta fe, no ha crecido espiritualmente. Pablo habló muy claramente sobre la iglesia, está llena de cristianos que recién entregan su vida a Cristo, que son los cristianos inmaduros, y están los cristianos que ya entregaron su vida a Cristo, que llevan tiempo en esto y son carnales. Pero ni siquiera Pablo se atrevió a decir que ellos son salvos o no. Dijo, saquen a este hombre que está haciendo ese pecado abierto en la iglesia, sáquenlo de ahí para que el testimonio de la iglesia se mantenga. Y que dice, una vez que esté afuera, dice en Corintios, dice que su cuerpo sea manipulado, mangoneado por Satanás, pero que su alma alcance salvación en el día del Señor. Ni siquiera Pablo se atrevió a decir si esa persona es salva o no. Solo tú y Dios saben si tú eres salvo.
Solo yo y mi Señor sabemos si yo soy salvo. Nadie más sabrá sobre otra persona quién es salvo. Y no es nuestro trabajo, nadie nos contrató, nadie nos está pagando para meternos en la mente de otra persona. Alma, un caso, yo estaba siguiendo un psiquiatra que es un doctor en España que dijo, no, las pastillas no sirven, bueno, y se fue a otro tema. Pero él decía que en España le viene tanta gente por ansiedad, porque ellos viven en departamentos, y casi todos viven en departamentos. No, es porque la vecino de arriba o el vecino de abajo le hacen bulla, y ya han hablado con él y van a quitarse esa ansiedad. Mira, que no es pecado, ella no está pecando, ella está viviendo una situación de la cual ya habló con el vecino que le está golpeando, no sé, me imagino que suena arriba, y ella sufre esa ansiedad, y dice que en España, como todos viven en departamentos, tiene bastante estos casos. ¿Qué tú dirías a una persona que está viviendo que no es ni siquiera la culpa de ella? A ver, entendamos algo, David. Hay varias causas que pueden desencadenar en la depresión o en la ansiedad. Ya. Sí. Causas biológicas, sí. Causas una predisposición genética incluso, que no es algo determinante, ¿sí? Pero ahí son factores que pueden influir en que se desencadene o no. Hay causas psicosociales que tienen que ver con mi entorno social, con las formas en las que yo aprendí o no aprendí a atravesar las crisis, ¿sí? Y los mecanismos de afrontamiento, que los llamamos, ¿sí? En mi área. Es decir, ¿cómo afrontas tú los problemas, las crisis que vienen a tu vida? ¿Sí? ¿Cómo manejas las frustraciones? ¿Sí? Hay personas que tienen muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando hay esta situación, ahí tú te predispones a, por ejemplo, en el caso que mencionas, estoy lidiando con una situación que no puedo cambiar. Correcto, que ya he hablado. Tengo que someterme a esto todos los días. Exacto. Acuérdate qué pasaba. Esta ira está produciéndome a mí amargura, porque está convirtiéndose en un estado, ¿ya? Y probablemente esta persona no tenga ninguna otra alternativa, tal vez no tenga la opción de cambiarse de departamento. No. Entonces, el temor a tener que someterme todos los días a esta misma situación que me está presionando, me está haciendo daño todos los días, está provocando un estado de ansiedad, porque es de ese miedo, no voy a salir de esto, ¿me entiendes? Y obviamente la desconfianza en Dios. Dios puede darnos lo que necesitamos si confiamos en Él. Pero si es un Dios a quien yo no conozco. Probablemente la mayoría de los pacientes a los que acuden a donde este médico psiquiatra que mencionas sean personas que no tienen a Dios en su vida. Claro. Sí, yo trabajo en mi área, pero trabajo y ahora procuro hacerlo con médicos psiquiatras cristianos que entiendan todo este tema también, porque si no únicamente vamos a hacer un paliativo, a dar un medicamento para la parte física, pero no resuelves nada. A nivel espiritual no resuelves nada a nivel psicológico. Y acuérdate que en nuestra mente, ¿cómo funcionamos los seres humanos? Somos pensamiento, emoción, acción. Si tú no invades tu pensamiento con la verdad de la palabra de Dios, vas a seguirte comportando, vas a seguirte sintiendo de acuerdo a todas esas mentiras o creencias que tienes con respecto a X tema. Si tú no cambias esas mentiras por la verdad de la palabra de Dios, y parte de mi trabajo, ¿cuál es? Ayudar a identificar cuáles son esas creencias, esos paradigmas que se han instaurado en tu mente como verdades, pero que en realidad no lo son, y reemplazarlos por la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué opina Dios sobre este tema? Y ahí empieza a haber un cambio. Alma, ya para terminar, para culminar, ¿qué le dirías a esas personas que no quieren abrirse con un profesional, con un pastor, con una profesional, porque sienten miedo a ser juzgados, porque tal vez tienen mucho dinero y van a decir, pero si, imagínate, yo tengo tanto poder y voy con una persona para que me ayude? O sea, eso es, como tú decías, el orgullo. ¿Qué puedes decirle a estas personas que nos están escuchando y nos están viendo para que solucionen esa ansiedad? Yo les diría que den el paso, porque no somos seres ermitaños, no podemos luchar solos. Somos seres interdependientes, necesitamos de los demás. Y yo no lo sé todo. Yo no soy el dueño absoluto de la verdad. La verdad la tiene Dios. Pero hay que entender que somos seres tripartitos, como digo, y funcionamos nuestro cuerpo de manera integrada. Tanto nuestro espíritu, cualquier afectación que nosotros tengamos a nivel espiritual va a influir en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y viceversa.
porque es así funcionamos. Y yo sí les animo a investigar un poquito más. ¿Cuál es ahora se habla mucho del tema de la neurociencia? ¿Qué pasa con un cerebro cuando está deprimido? ¿Qué áreas de tu cerebro se empiezan a afectar? Porque es como que tú tienes aquí en esto, para que esto funcione, necesitas que todos los cablecitos estén marchando bien, estén en buen estado, no estén oxidados. ¿Qué pasa cuando eso, lo que debe transmitir la energía de un cable a otro cable, empieza a hacer un cortocircuito? ¿Qué va a pasar con el resto? No va a funcionar bien, ¿ya? Y puede ser que la causa sea porque algún irresponsable que tenía que hacerlo, ¿ya? No hizo su trabajo como tenía que hacer, pero está afectando ya a nivel físico. Entiendo. Entonces, entendamos, preocupémonos más por conocer más a profundidad sobre este tema, pero sobre todo, conocer más a profundidad la verdad de la palabra de Dios, porque tú puedes entender mucho el funcionamiento de tu cerebro, pero si tú no conoces la verdad de la palabra de Dios, no vas a tener herramientas para contrarrestar todo lo de acá. No vas a poder. Gracias, Almita. Pastor, últimas palabras, conclusiones de la depresión y la ansiedad, cómo salir definitivamente, la inyección definitiva, espiritual, como quieras verlo, para de verdad ya salir de esto. Vamos con los principios. Jesús dijo que la verdad te hace libre. Y si la verdad te hace libre, las mentiras te atan. Gracias. Entonces, si te dejas de enfocar en los síntomas y comienzas a enfocarte en la causa, vas a entender que necesitas arreglar algo en tu corazón y tu mente. Y eso solamente, la vacuna es una relación personal con Jesucristo. Ya. 2, desarrolla hábitos. No hay mejor hábito que mantener las cosas en orden. Ese es el hábito que te recomiendo. Mantén las cosas en orden. Tu corazón debe estar en orden. Tus pensamientos, tu mente, manténlas en orden. Tus prioridades deben estar en orden. Tus finanzas deben estar en orden. Porque esas cosas hacen que tu vida no camine, no tenga prioridades, no tenga propósito. Si no está en orden, están en desorden. Y eso también perturba tu corazón, tu alma, tu espíritu, como quieras llamarlo. No sirve de nada ir a una iglesia a cantarle un domingo al Señor si saliendo de ahí sigues con pensamientos, con sentimientos, con prioridades, con tus finanzas en desorden. Otra más, aquí está, entregar totalmente tu fe en una relación personal con Cristo. Habla con Él, pues. Si no quieres hablar con un ser humano, habla con Cristo honestamente. Salmos 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, bendecido, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, aquí está el salmista diciendo, mientras callé, mientras hice silencio, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Ahí estuvo, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, dice, en sequedades de verano. Mi pecado, así que mira la solución. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.